ya se los voy a presentar. Pero para ir introduciendo un poquito el tema, quiero contarles que aquí en Teos, nuestra misión es que cada uno de ustedes pueda tener una relación cada vez más cercana con Dios. Eso Teos lo logra de diferentes maneras y con varias herramientas que tiene, por ejemplo, las charlas, los estudios de Biblia, los campas y un montón de otras cosas. Pero todo esto y todo lo que hace Teos se centra en una sola cosa y eso es la Biblia. Si alguna vez han visto alguna charla de Teos o la han escuchado, saben que siempre cualquier mensaje que se comparta se basa en versículos bíblicos. Y esto es porque en Teos creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es una carta de amor de parte de Dios hacia nosotros, que nos ayuda y nos guía a tomar mejores decisiones, que nos transforma, que nos ayuda a conocer quién es Dios y cuál es su propósito para nuestra vida. Entonces, con eso en mente, invitamos a estos chicos para que nos cuenten un poco cómo ese conocer más de la Biblia y estudiarla les ha impactado sus vidas, cómo los ha transformado y cómo los ha ayudado a conocer un poco más de Dios. Cada uno de ellos son servidores aquí, en la sede de Life. Probablemente los han visto ahí los jueves haciendo diferentes funciones. Pero lo que tal vez no saben es que además ellos, en su tiempo libre, son dirigentes de estudio de Biblia. Eso significa que cada uno de ellos tiene un grupo pequeño donde se reúnen y ellos son como los que facilitan la conversación, hacen preguntas para reflexionar, aclaran dudas y ayudan a la gente a entender un poco mejor cómo leer e interpretar la Biblia de forma correcta. Entonces, les voy a pedir que se vayan presentando, que nos cuenten cuál es su nombre, su edad y hace cuánto fue que tuvieron como ese encuentro con la Biblia en el sentido de que decidieron como empezar a leerla y estudiarla intencionalmente. Si quieres empezamos por acá. Hola. Bueno, buenas. Yo creo que ya todos me vieron ahí atrás, pero bueno, mi nombre es Luis, ¿verdad? Tengo 24 años y tengo 6 años de estar en Teos y 6 años de que empecé a leer Biblia también. Hola. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Montserrat. Tengo 22 años y de empezar a estudiar la Biblia tengo aproximadamente como 9 años, que fue cuando me metí por primera vez a un estudio de Biblia. Bueno, hola. Yo soy Ari, yo tengo 23 años y de Teos tengo desde el 2014 y de leer la Biblia más o menos desde el 2013. Yo soy André Maña, hola. Tengo 23 y tengo como 10, 11 años en Teos y vine porque mi hermanita mayor allá está. Empezó a venir y empezó a contarnos lo mucho que aprendía y todo y yo también quería lo mismo, entonces empecé a venir. Ok, tal vez, Monse, vos puedes empezar contándonos por qué fue que empezaste a leer la Biblia. Ok, bueno, yo empecé a leer la Biblia porque, como les había contado, me metí a un estudio de Biblia. Tenía como intriga de qué era, porque al parecer yo tenía una idea de que la Biblia ya no era algo como vigente. Y básicamente me empecé a enamorar poco a poco, ¿verdad? De la Biblia y sobre todo veía como sí tenía vida y iba como quitando todas esas lagañas que, ¿verdad? Que uno tenía al principio cuando empieza. Entonces sí, me metí a un estudio y por eso empecé a leer la Biblia. Y vos, Luis, contanos. Bueno, yo vine a Teos porque Ari me trajo, ¿verdad? Entonces yo empecé a leer Biblia con ella, con ella. Y fue vacilón porque me pasó igual como con Monse, que yo pensaba que eran cosas muy anticuadas, muy viejas, pero donde empecé a leerlo con ella, me empecé a interesar yo solo por, ok, quiero leer e investigar si realmente es cierto. Entonces ahí fue donde yo comencé a leer Biblia ya por mi cuenta para entender y darme cuenta de todo lo que venía en ella y de la vida de Jesús, que es lo más importante, ¿verdad? Ok, gracias.
Bueno, aquí nos están contando que se metieron en un estudio de Biblia, ¿verdad? Pero tal vez aquí hay gente que nunca ha estado en uno y no sabe qué imaginarse o cómo será eso, ¿verdad? Porque suena hasta raro. Entonces, Andrei, ¿vos podrías contarnos qué es un estudio de Biblia? ¿Cómo lo describirías? Yo describiría un estudio de Biblia como un grupo, ¿verdad?, pequeño de personas que nos reunimos todas las semanas. Se vuelve como una mini familia, por decirlo así, donde nos apoyamos, podemos hablar, confiar, ¿verdad? Corregirnos con amor, aprender y crecer en nuestra relación con Dios. Súper chiva. Por dos, no mentira. Sí, yo creo que en realidad es como este grupo demasiado chiva donde uno en serio agarra demasiado confianza, porque al principio tal vez, obviamente uno no conoce a la gente y todo, pero el Señor de verdad se encarga que ese grupo en serio haya demasiada confianza como para estudiar su palabra juntos y es como, ok, ¿qué opinamos cada uno de esto? ¿Cómo se aplica en nuestras vidas? Y con esta guía, ¿verdad? De la palabra y también del dirigente que lo ayuda a uno como a encaminarse por ahí. Entonces es bien chido. Ok. Yo no sé si aquí a alguien le ha pasado, pero a mí me pasó cuando yo empecé en Teos, que tenía una amiga que estaba en estudio de Biblia y ella me contaba y decía que era súper chido y me decía que me metiera y a mí me sonaba tan raro y tan aburrido y como hasta como místico. Yo decía como que se hará en un estudio de Biblia. No sé si aquí alguien se identifica con eso, pero me tocó ir a un campa y en los campas generalmente hay estudios de Biblia y como que a la fuerza me tocó ir y me encantó. Entonces puede ser que escuchen, ¿verdad? Que hablamos mucho de los estudios de Biblia y tal vez escuchen y piensen como, no sé si eso sea para mí, pero realmente les digo que si le dan una oportunidad no se van a arrepentir, porque como dicen los chicos, ese grupo se vuelve como la familia de uno y al final uno termina como demasiado cercano a estas personas porque son como con las que se reúne semanalmente, con las que puede pedir que oren por uno cuando tiene alguna situación y con las que uno va creciendo en esa relación con Dios. Entonces es demasiado chido. Y tal vez para que se den una idea, son grupos pequeños que se reúnen semanalmente, generalmente son como 8 o 10 personas máximo, tienen un dirigente y lo que se hace es ir viendo como diferentes temas de la Biblia, ¿verdad? Como qué dice la Biblia sobre, no sé, la oración, qué dice la Biblia sobre las pruebas y ir conociendo qué piensa Dios de todo esto, ¿verdad? Entonces es una oportunidad muy chiva para crecer. Quería pedirles a cada uno que tal vez nos cuenten cuál es su versículo favorito. Perdón, Lel. ¿Ah? ¿Será que puedo agregar algo ahí? Sí, justamente sí. con Dale. lo que mencionó usted, ¿verdad? Como lo que uno espera antes de estar en estudio de Biblia y todo, ¿verdad? Que a uno le da como ese miedo, como esa inseguridad, que uno dice como, uy, no sé, qué pereza. Que de hecho, a mí, lo que me pasó, digamos, antes de estar en un estudio, yo no tenía ninguna expectativa, digamos, como de que era un estudio. Yo dije, como, sí, vamos a estudiar la Biblia, ok. Pero para mí, lo que me daba como miedo, en realidad, lo que me daba pereza, todo, era el tema de tener que socializar. O sea, para mí no había nada peor que eso. O sea, como tener que ir a un grupo de gente que no conozco y tener que hacer conversación y todo, era lo peor. Uy. Para mí era lo peor. O sea, en serio, yo no quería nada que tuviera que ver con socializar y todo. Pero igual me metí a estudio. Y una vez que empecé a hallar estudio, Dios me empezó a trabajar poco a poco, ¿verdad? Me empezó a incomodar de manera en la que yo no fuera infeliz, ¿verdad? Que yo dijera como, no, eso es lo que no quería, sino que como poco a poco él empezó a, como a suavizar ese tema en mí y pues ahora más bien yo soy el que doy los estudios, entonces es muy chida, lo recomiendo. Qué chiva. Y sí, de hecho, Dios lo puede hacer crecer a uno en más de una manera a través de un estudio de Biblia. Entonces, qué chiva ese testimonio que nos estás contando. A mí me pasó parecido y Ari también nos va a contar algo más. Sí, yo creo que también algo muy chiva es que, obviamente, el estudio se hace como, por decirlo así, aleatoriamente. O sea, uno y tal vez puede intentar meterse con algún amigo o así, pero siempre es con gente súper diferente, con perspectivas diferentes, experiencias de vida diferentes.
Entonces creo que eso es algo que también le termina ayudando muchísimo a uno como a crecer también, porque es como, ok, tal vez esta es mi perspectiva y yo lo veo así, pero esta persona lo ve así y en la Biblia dice esto, entonces no sé, para mí eso es un aspecto que también me gusta mucho de los estudios. Claro, demasiado valioso eso que decís. Ok, cuéntenos entonces de esa experiencia que tienen leyendo la Biblia, ¿cuál ha sido como un versículo o el versículo que más los ha impactado? ¿Cómo llegaron a él o en qué circunstancias lo encontraron y cómo les ayudó en ese momento? Tal vez empezamos por Luis. Bueno, mi versículo favorito de todos los tiempos es 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cómo llegué a él fue en una charla aquí en Teos, literal yo estaba ahí sentado y me acuerdo verlo, literal era el versículo en un fondo negro, eso lo tengo así, no me acuerdo nada de la charla, pero me acuerdo del versículo así. Y yo siempre quise buscarlo como lo habían escrito ese día. Y yo me acuerdo de buscarlo en la Biblia, en una versión internacional, Dios habla hoy, y no lo encontraba, hasta que gracias a Dios encontré en Reina Valera el versículo que era, ¿verdad? Y es muy chiva porque el versículo habla de que los que estamos unidos a Cristo somos nueva creación, ¿verdad? Ya las cosas viejas pasaron y ahora somos hechos nuevos. Y creo que me ayudó mucho en un momento donde realmente estaba como batallando con ¿verdad? Ser un cristiano nuevo, ¿verdad? El tal vez separarme de esa vida pasada y ahora que Dios me había transformado, como que luchaba mucho, ¿verdad? Porque era como, no, es que yo en mi vida del mundo, entre comillas, y yo pequé, hice todo lo malo, ¿verdad? Pero Dios me confrontó mucho y literalmente dice, ¿verdad? El que está unido a Cristo, nueva criatura es. O sea, ya somos nuevos, ¿verdad? Cuando Cristo viene a vivir en nosotros, cuando lo aceptamos, Él mora en nosotros y somos hechos nuevos gracias a Él. Es una vida nueva. Ya en ese entonces yo me di cuenta que ya no era Luis el pecador de antes, que sigo siendo un pecador, ¿verdad? Yo sigo cometiendo errores, pero ahora soy Luis, hijo de Dios, ¿verdad? Y reconocer eso por este versículo lo amé demasiado y por eso es mi versículo favorito, porque me cambió la perspectiva y me ayudó a seguir adelante con mi relación con Dios y a seguir creciendo en intimidad con Él. Chiva, Luis, muchas gracias. Monse, contanos cuál es el tuyo. Sí, bueno, mi versículo favorito es Romanos 12:2 y se los voy a leer aquí porque no veo la pantalla. Pero dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces emprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y este versículo es mi favorito porque ya después de un tiempo de estar caminando con Dios, me di cuenta que habían áreas en mi vida en las que me sentía súper estancada. Sentía como que yo estaba como en el centro de mi vida y no sentía como ese cambio, ¿verdad? Como esa libertad que sentí cuando acepté a Jesús en mi corazón al puro principio. Y fue muy claro cómo Dios me dijo, esas son las áreas en las que necesito que rinda todo eso que usted tiene en su corazón. Póngale el nombre que sea, la lucha que sea, pero son esas cosas que tal vez uno lleva, que no sabe que puede llevar, pero que están dentro del corazón de uno y solamente por medio de que Dios sane nuestras vidas, vamos a poder comprender su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y todo empieza desde la renovación de la mente, como dice Romanos. Entonces, el empezar o el ver cómo Dios me iba hablando de eso y yo en cada circunstancia o lucha que tal vez tenía en ese entonces, no sé, me acordaba de ese versículo o pedía oración o buscaba a alguien tal vez un poquito más, con más años en caminar con Jesús, me ayudó muchísimo a entender que realmente cuando quitamos esa vieja manera de pensar, como dice Romanos, y Dios nos da, porque dice dejen, no es que uno mismo lo hace, sino que es Dios el que por medio del Espíritu Santo lo hace, realmente uno puede empezar a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Como dice ahí, es buena, agradable y perfecta. Y es un proceso, pero eso ha sido lo que más me ha marcado y he visto cómo Dios va a seguir, ¿verdad? Hay cosas que todavía ahí están, pero eso es un proceso, ¿verdad? Y ese rendirnos a Dios definitivamente hace la diferencia en nuestra vida. Qué chido, sí, este versículo es como clave cuando hablamos de esa transformación que la Biblia genera en nuestra vida, ¿verdad? Transforma nuestra mente y a partir de ahí nuestras acciones. Ari, contanos cuál es el tuyo.
Ok, mi versículo favorito es Isaías 41:10, que ya casi, exacto, es este, ¿verdad? Dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Y a mí una de las cosas que me encanta de este versículo, yo creo que lo descubrí, y no sé, siento que es un versículo como que uno escucha mucho desde que uno empieza como a conocer a Dios, como que la gente lo repite mucho y a veces lo ponen en así como el post de la abuelita, de buenos días, ¿verdad? Y así. Pero creo que fue hasta que empecé a llevar como mi relación con Dios que lo empecé de verdad a profundizar. Y creo que hubo un tiempo en mi vida donde como que me sentía muy sola, ¿verdad? Y además luchaba muchísimo con el miedo y la ansiedad. Entonces este versículo de verdad cada vez era como demasiado reconfortante para mí porque me recordaba que uno, el Dios de todo el mundo, o sea, que hizo el, no sé, el cielo, la tierra, a ustedes y a mí, estaba conmigo personalmente todos los días. Y no solo eso, no solo estaba conmigo, sino que además me iba a ayudar, me iba a sostener. Entonces era demasiado lindo porque para mí se volvió un versículo súper personal y era como, no sé, cada vez que lo leo para mí es sentir como Dios llevándome de la manita en cada cosa que hago, en cada paso de mi vida. Y para mí eso es algo como demasiado reconfortante porque es como, hey, no tenga miedo, yo estoy aquí. Y es como un yo estoy aquí de alguien que todo lo puede y que me cuida y me ama y me conoce perfectamente. Entonces, por eso me gusta tanto. Gracias, André. Y Acércatelo bueno, un poquito más. el mío es Colosenses 3:14. Ahí está. Perdón, no estoy acostumbrado a usar el micrófono. Solo en estudio ahí a lo que sé. Que bueno, básicamente lo que dice es, por encima de todo, vístanse con amor, que es el vínculo perfecto. Este para mí, uno lo ve y uno dice, es un versículo demasiado sencillo, o sea, demasiado directo, claro, cortito, pero es que tiene tanto al mismo tiempo, o sea, implica tantas cosas. Cada parte del versículo incluye tanto, ¿verdad? O sea, desde el por encima de todo, o sea, por encima de todo, hay que ir como por parte. Y después, vístanse de amor, y eso especifica, el amor es el vínculo perfecto. O sea, para mí tiene demasiado en un versículo tan sencillo, ¿verdad? Y recalca que es el vínculo perfecto, ¿verdad? No es el amor como el que normalmente uno dice, como, ay, sí, yo lo amo, ¿verdad? Y tal vez un amor como de amistad o un amor romántico, ¿verdad? De atracción o lo que sea. No, es el tipo de amor perfecto, o sea, el tipo de amor que viene de Dios y solo de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que a mí me encanta tanto este versículo, que a pesar de ser tan sencillo, digamos así, por encima, tiene demasiado significado. Y es como lo que a mí me sirve como gasolina, por decirlo así. En mi día a día, yo intento vestirme con amor por encima de todas las cosas, ¿verdad? Que si me enojo, que si yo ando triste, que si lo que sea, intento siempre lo más posible vestirme de amor. Yo sé, a veces puede ser que me cueste, soy humano, pero eso es lo chiva. El amor no viene de mí, sino que viene de Dios. Entonces, igual puedo demostrar ese amor de Dios, aunque no venga de Andrei, sino que el de Dios, que al final de cuentas es el que siempre deberíamos de intentar demostrar. Entonces, intento, ojalá, ¿verdad?, demostrar ese amor principalmente a Dios, pero también a todos ustedes a mi alrededor. Qué lindo. Y qué chiva porque todo esto que nos están contando es un reflejo de cómo la Biblia puede ser real en nuestras vidas y puede tener un impacto genuino, ¿verdad? No es solo como algo lindo que leo y me quedó ahí el pensamiento, le pongo en un post-it, ¿verdad? Sino es como, es algo que realmente me cambia, me transforma y me hace querer parecerme más a Jesús. Ahora, todo esto es muy lindo porque ya ustedes tienen años de leer la Biblia y entienden la importancia, pero tal vez Luis y Monse nos pueden contar cómo le agarraron el gusto a leerla. Digamos, en algún momento les costó o tal vez no se les daba como tan naturalmente. Bueno, a mí, los que me conocen saben que yo soy esa persona que no le gusta leer. Yo detesto leer con todo mi corazón. No puedo. Soy esa persona que lee súper lento,
lee un párrafo, ya se le olvidó, entonces me cuesta mucho leer. Entonces sí, al principio me costó mucho agarrarle el gusto a leer Biblia, ¿verdad? Pero fue muy chiva porque como que creo que cuando uno empieza intencionalmente a leer Biblia, uno agarra su propio ritmo de cómo leer la palabra, ¿verdad? Y también me enganchó mucho los temas que hablaba, porque yo leía un pasaje, por ejemplo, Colosenses 3:14, y yo podía ver cómo eso afectaba mi vida, cómo eso se reflejaba en mi vida, cómo yo podía aplicarlo, ¿verdad? Entonces ver cómo literalmente la Biblia es viva y se aplica a mi vida y puedo aplicarla a mi vida y afecta a otros, me afecta a mí, fue muy chido y fue como ese boost, esa gasolina, ¿verdad? Que me motivó, aunque me cuesta mucho y aún me cuesta mucho leer, como mucho, ¿verdad? Me motivó mucho a poder empezar y seguir leyendo Biblia constantemente. Bueno, yo ando parecida a Luis. Cuando yo empecé a leer la Biblia, me pareció curioso porque en ese entonces estaba en el cole y yo no leía ningún libro del cole. O sea, yo buscaba resúmenes y así pasé y pasé el cole. Pero no me gustaba para nada leer y para mí también fue un súper reto, pero creo que una de las cosas que más me ayudó fue no hacerlo sola. Tenía otras personas, en ese entonces éramos un estudio solo chicas, leíamos juntas o comentábamos en la semana qué nos pareció y cosas así como que me motivaban a leer. Si me quedaba un poco atrás, entonces como que me daban, uy, no, tengo que ponerme al día porque, ¿verdad? Tengo que estar bien para el estudio. Entonces esas cosas me empezaron a motivar al principio y ya después fue algo natural, como que lo necesitaba. Y cuando sentía que tenía momentos de demasiada ansiedad o situaciones en las que nada más me sentía súper abrumada, sentía como que ese ratito era como mi lugar de refugio. Entonces fue algo vacilón porque sin yo notarlo se empezó a volver una necesidad. Entonces eso es lo que pasa cuando, no sé, 10 minutos, 15 minutos acaba al principio para leer y ya después fue como, wow, necesito un poquito más de esto, ¿verdad? Y así. Entonces creo que eso fue una de las razones que me ayudaron y también ver la Biblia como algo, como un cuaderno que puedo disfrutar. Yo lo veía como, no sé, el libro santo que no se puede tocar, ¿verdad? Pero cuando llegué a estudio me di cuenta que uno puede, claro, por supuesto, es la palabra de Dios, pero uno puede subrayar o escribir un post-it o algo así de algo que le haya gustado. Y yo soy súper visual, entonces esas cosas como subrayar toda la Biblia y todas esas cosas me ayudaban demasiado a entender realmente de qué era ese versículo o el contexto detrás de eso. Entonces creo que esos son algunos de los tips que me ayudaron. Ok, buenísimo. Muchas gracias. Y por este lado quería preguntarles a André y a Ari que nos cuenten cuáles fueron como los mayores beneficios que ustedes notaron al estar en un estudio de Biblia. Ok, en mi caso, uno de los más grandes va como parecido a lo que dijo Monse, el hecho de tener otras personas como que lo motivan a uno a seguir adelante, a leer más, a conocer más al Señor y como les decía ahora también como desde estas distintas perspectivas y experiencias de vida, a mí me ayudó montones porque me sentía como muy acompañada en el proceso. No era como yo solita, sino que tenía estas personas que estaban en este mismo camino conmigo. Entonces eso a mí me encantaba. También me gustaba mucho que era como por temas. Entonces, porque yo siento que a veces uno, no sé, cuando no conoce, empieza a leer la Biblia y es como, ay, voy a empezar desde Génesis. Entonces uno está completamente perdido porque es como, ¿quién es este poco de gente y de qué me sirve esto? Más bien cuando uno está en un estudio es como, hey, mira, empezamos conociendo a Jesús, que es como el centro de nuestra fe, ¿verdad? Y vemos como por ciertos temas que las amistades, que esto, que el otro, según la luz de la Biblia. Entonces eso me ayudaba un montón de como estudiarle de una forma más clara y poder aplicarla a mi vida directamente. Bueno, para mí también uno de los beneficios es esto que dice Ariana, ¿verdad? Como el tema de apoyo, el entre todos, ¿verdad? Como ir en la misma sintonía. Pero también, bueno, esto en realidad ayuda o va de la mano con el hecho de poder ir creciendo espiritualmente, en el poder ir creciendo en nuestra relación con Dios, ¿verdad? ¿Qué más chiva que eso? Pero también un punto que a mí me gustaría resaltar es el crecimiento también cognitivo, por decirlo así, que uno tiene
cuando uno ya estudia Biblia, ¿a qué me refiero con cognitivo, verdad? No sé si estoy usando la palabra correcta, yo no soy así profesor de universidad, entonces me disculpan. Pero es el hecho de el poder estudiar y aprender y poder ir conectando, amarrando, comprobando las cosas que ya yo tal vez ya sabía, había escuchado en las charlas, había aprendido de mis papás, lo que sea, con algo nuevo y empieza a tener sentido, empieza ya a amarrarme una cosa con la otra. Ya yo digo, ok, sí, con razón existe esto, o con razón fue que pasó esto, como cosas así. Es lo que a mí me encanta, digamos, específicamente como de los estudios bíblicos. Se dan los recursos que cada uno de nosotros necesitamos para poder estudiar la Biblia y poder ser autocríticos, que eso me parece demasiado importante. O sea, que cada uno de nosotros podamos verificar, podamos confirmar y no quedarnos nada más con lo que dijo el charlista o lo que escuché en un podcast o lo que me dijo mi mejor amigo que era cristiano o lo que sea, ¿verdad? Que no quedemos nada más en el comentario de alguien más, sino que nosotros mismos lo podamos describir por nuestra propia cuenta y confirmarlo, ¿verdad? También, que a veces puede ser que alguien se equivoque, ya sea con culpa o no. Y el hecho de que lo podamos confirmar nosotros mismos también me parece demasiado importante. Perdón, ahora que Andrei decía eso, yo creo que eso es un punto de verdad demasiado importante. Como decía Monse y también Luis, el estar en un estudio de Biblia lo motiva a uno a leer uno, ¿me explico? Porque a mí de nada me sirve sentarme aquí y escuchar a Benja o al charlista que sea y creer que todo lo que dice es santa palabra, porque no, o sea, Benja es humano, igual que todos nosotros, se puede equivocar. Entonces, es una de las cosas más chidas de un estudio de Biblia, ahora que Andrei lo decía, como poder de verdad conocer uno al Señor y saber como, ok, esto es lo que dice la palabra del Señor y esto es lo que dice de mí y esto es la verdad, digamos. Entonces, Pero sí. Yo quería añadir algo también, y eso es súper importante, y es también como preguntarse, ¿verdad? ¿Por qué? ¿O para qué? Porque a veces creemos que eso es y ya, no, hay que preguntar cosas, ¿verdad? Porque es normal. Y eso está súper bien, porque así es como crecemos, cuando cuestionamos las cosas de una manera y de una disposición también de aprender, no solo como para pelear, ¿verdad? Eso es importante. Pero así como, ok, ¿por qué eso está escrito, verdad? ¿O qué tiene que ver esto en mi vida ahorita? ¿O cómo me aplica esto a mí? Entonces creo que eso también es súper válido. Por interés, más exacto, que solo por exacto, sí, como solo llenar el folleto o solo leer porque yo me tocaba, ¿verdad? Como cuestionarse es súper importante. Y algo también muy importante que va como de la mano de todo lo que han dicho es también a no solo quedarse como en la superficie de lo que uno lee, sino tal vez ir un poquito más allá, ¿verdad? Como hizo ahora Andrei, ¿verdad? Él empezó a agarrar el versículo palabra por palabra, ¿verdad? Tal vez no siempre como al principio tan así, pero no quedarse con solo lo que dice, sino, ¿verdad? A ver, ¿por qué lo dice? ¿Por qué pasó esto? Y eso es muy chido porque le abre a uno el panorama, ¿verdad? De toda la Biblia y yo creo que es algo demasiado tuanis. Sí, todo eso que están diciendo es demasiado importante porque es cierto, la Biblia se describe a sí misma como la verdad. Y yo no sé si a ustedes les pasó, pero en mi vida yo veía la Biblia como algo como intocable, ¿verdad? Como vos decías, como que solo ciertas personas pueden leerlo, interpretarlo, es como, a mí no me toca. Y algo chiva que a mí me gustó mucho de Teos es como que lo vuelven algo que es familiar, que yo misma puedo estudiar, yo misma puedo entender, como decía André, y yo misma puedo leerle y decir como, wow, esto tiene demasiado sentido en mi vida, esto es real, ¿verdad? Entonces, qué chiva todo esto que están diciendo, porque es justo como lo que queremos que transmitir a través de esto, ¿verdad? Ahora, en Teos tenemos eso claro, pero ¿qué les dirían a las personas, Luis y Monse, que tal vez tienen esta perspectiva que hemos tenido antes, como que la Biblia es algo como anticuado, irrelevante, inclusive ficción, ¿verdad? Que la respuesta corta sería que la lean por ellos mismos, ¿verdad? Que si usted tiene estas dudas, lea la Biblia, pero no solo porque lo decimos nosotros aquí o por Teos, ¿verdad? Sino porque yo pensaba eso. Yo antes, hace más de 6 años, pensaba que la Biblia eran puros cuentos baratos, ¿verdad? O cosas así como inventadas, ¿verdad? Y
en ese entonces mi única contacto con la Biblia era lo que me decía mi mamá y mi abuela y tal vez haber leído 2 párrafos de la Biblia, así como de libros, como muy aparte, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando uno realmente se expone, ¿verdad?, a la Biblia y la empieza a leer, es ahí donde Dios lo empieza a confrontar y a transformar a uno y darse cuenta que no es un libro anticuado, que no es un libro que era relevante en el siglo I, sino que sigue siendo relevante hoy en día también, ¿verdad? Que todas las enseñanzas que ahí trae nos aplican hoy, nos van a aplicar mañana y le aplicaron a todos antes también. Entonces creo que da como ese contexto y ese no sé, como poder a la misma Biblia, ¿verdad? De que se ha mantenido vigente por tantos años. Entonces, pues sí, mi respuesta sería esa, que la prueben, ¿verdad? Literal, expónganse a la Biblia y vean, como decía Ari o Andrei, no me acuerdo, vean por ustedes mismos, ¿verdad? No se queden con lo que les decimos aquí, ni con lo que dijo Benja en alguna charla o lo que les dijeron sus papás o así, etcétera. Hay un versículo que dice, no sé dónde está, pero es, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y para que nuestra fe crezca, básicamente tenemos que, como decía Luis, estar expuestos a eso. Entonces, creo que lo que yo diría es, número uno, eso, ¿verdad? Como tener una disposición de seguir aprendiendo. Y número dos, creo que el ejemplo más claro es, creo que todos podemos dar aquí testimonio de cómo ha cambiado nuestra vida, ¿verdad? Y eso se va notando en el tiempo. A mí me pasó que tal vez antes me estresaba demasiado por todo, o era demasiado estructurada con muchas cosas, entonces, ¿verdad? Y Dios empezó a cambiar eso y empezó a sanar eso y, bueno, la familia más cercana, digamos, mi familia lo empezó a notar, entonces veían y dicen, ¿verdad? ¿Qué le pasó? ¿Verdad? Y la gente lo nota, y no es para que la gente lo note, es para que uno realmente se dé cuenta que Dios está transformándolo, y es por medio de la fe, y es por medio de su palabra. Entonces, ese es el ejemplo más claro, ver cómo Dios transforma de adentro hacia afuera. Y, perdón, yo quiero agregar algo. Que básicamente lo que acaban de decir Monse y Luis también prueba el hecho de que la Biblia es viva, o sea, está viva. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, hay parte de los puntos que ellos mencionaron, ¿verdad? Prueba de este punto, pero más que todo me refiero a que cada uno de nosotros la podemos vivir, cada uno de nosotros la podemos comprobar, cada uno de nosotros podemos ser testigos de que lo que dice la Biblia es cierto en nuestro día a día. Que uno dice, no, es que si eso aplicaba para los de aquella época. No, aplica para nosotros. Intente obedecer lo que dice y va a ver como la promesa que viene también en la Biblia también se va a cumplir. A eso me refiero con que es viva, o sea, la podemos comprobar con nuestras propias acciones. O sea, si nosotros obedecemos la Biblia, vamos a ver que las promesas que también están en la Biblia se van a llegar a cumplir en algún momento, ¿verdad? Sorry. Algo que yo también quería mencionar es que la Biblia, o sea, es la palabra de Dios. Yo creo que de todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, pero también es tomar en cuenta como que Dios es un Dios personal. Él quiere una relación personal con cada uno de nosotros. No es como, ay, venga, lea la Biblia porque Ari me lo dijo, digamos, sino que yo veo a Dios como que Él está esperando que nosotros de verdad querramos conocerlo. Obvio. Sí, fatal. Queramos conocerlo, ¿verdad? Y acercarnos. Entonces, no sé, como espero que de verdad cada uno de nosotros pueda de verdad darle esa oportunidad a Dios de ir y leer su palabra y dejar que Él nos enseñe algo, porque Él es demasiado personal, Él siempre nos va a enseñar algo como justo para nosotros si nosotros lo dejamos. O sea, si le damos ese permiso y nos acercamos, Él nos va a sorprender y se los prometo porque en serio lo he visto pasar 1000 veces con otras personas y lo he hecho 1000 veces conmigo, entonces. Ya. Y también no sé si les ha pasado, pero un ejemplo de que la Biblia está viva es cuando uno viene a una charla y sienten que le están hablando a uno y nadie sabe lo que uno está pasando y uno siente, pero ¿quién le contó a esta persona lo que estoy pasando? ¿Verdad? Y nadie sabe. Y eso es simplemente el poder de Dios y el Espíritu Santo y su palabra que sabe cómo llegarnos directamente. Entonces, o uno abre, no sé, inclusive un reel en Instagram con un versículo y le sale lo que ocupaba escuchar, ¿verdad? O ver. Entonces, esas cosas
pequeñas y grandes, demuestran que la palabra de Dios, la Biblia, tiene vida y tiene poder para cambiarnos. Ok, buenísimo chicos, muchas gracias. Y ya como para ir cerrando, quería pedirles a cada uno si nos pueden dar tips prácticos como para que esos ratos de lectura de la Biblia sean de más provecho, ¿verdad? Como, ¿qué consejos le darían ustedes a las personas que tal vez están empezando o les está costando como leer la Biblia? Bueno, mi tip, perdón, va mucho dirigido a algo que me funcionó a mí, yo que no me gusta leer para nada, y creo que también conocer nuestros límites a la hora de leer, ¿verdad? Porque yo creo que a veces nos sentimos presionados a leer un capítulo entero o un libro entero, ¿verdad? Y no, o sea, si a usted le cuesta, como a mí, leerse un capítulo entero porque la mitad del capítulo ya se le fue, o sea, puede ser un versículo, un pasaje, ¿verdad? Yo creo que es ir encontrando ese límite, esa comodidad donde uno se siente cómodo leyendo, sabe que le puede sacar el mayor provecho, ¿verdad? Porque no es solo leer, por cumplir una tarea, sino es hacerlo porque quiero relacionarme con el Señor, porque Él se quiere relacionar conmigo, ¿verdad? Y buscarlo sinceramente en intimidad, ¿verdad? Y si es con un versículo al día, súper bien, si es un pasaje, si es el capítulo entero, dichivísima, ¿verdad? Pero es también conocer sus límites a la hora de leer la Biblia, ¿verdad? No sobrecargarse, sino hacer lo que ustedes saben que pueden y que Dios les va a hablar a través de eso, ¿verdad? Perdón que me atraías ahí, Monse. El mío va relacionado, bueno, parecido ahí al de Luis. Mis tips van ahí más o menos como el de Luis, que, bueno, por lo menos lo que yo hago es ponerme una meta semanal, no una meta diaria, porque a mí lo que me pasa es que si me pongo una diaria y un día lo fallo, entonces yo digo, ay, Dino, ya que ya fallé, ya mejor no sigo. Entonces, para mí, ¿verdad? Ahí más o menos por lo que dice Luis, ¿verdad? Como que no sea algo irrealista o así, y me pongo como un comodín, ¿verdad? Y yo a ver si un día hago 2 o así, ahí me voy acomodando, pero una meta semanal. Y al final de la semana, por decirlo así, como rendir cuentas con alguien. No era explicarle como, uy, leí esto, vea, me puede hacer un... O sea, no, sino que como hacerle un comentario o hablarle de lo que aprendí o de nada más como tener una conversación. Yo normalmente lo hago con mi mamá. Entonces yo llego y le digo como, mami, vieras qué bueno esto que aprendí hoy, no sé qué, ¿verdad? Me salió esto o lo que sea. De nada más como tener esa conversación relajado de lo que sea que yo haya leído, también me sirve un montón como a tener el compromiso de tener que cumplir con esa meta que me puse semanal, digamos. Bueno, ¿sí? Bueno, creo que el primer tip sería no compararse, porque Dios es un Dios personal y si estamos viendo el crecimiento de esta persona y yo tal vez no estoy creciendo tanto o esto tiene esto y yo no, entonces ahí empieza otra línea, ¿verdad? Entonces el primer tip es no compararse porque Jesús nos vino a rescatar a nosotros, ¿verdad? Personalmente. Entonces, eso, buscar también, a mí me gusta como salir afuera, no sé, el patio o lo que sea, o una cafetería y agarrar la Biblia y empezar a apuntar cositas o journaling si les gusta o algo así, porque lo hace como diferente, como que cambia uno de ambiente, entonces eso como que le ayuda. Y lo otro también sería buscar personas que llevan más tiempo, ya lo había dicho, pero que llevan más tiempo tal vez con Dios y que nos puedan dar tips, ¿verdad? De cómo leer la Biblia o que puedan orar por nosotros. Eso es súper importante. Y sí, como no presionarse, como decía Andrei, buscar el tiempo que sea al principio, 5 minutos, 10 minutos, un pedacito del pasaje, lo que sea, pero realmente que sea de calidad y no tanto por cantidad, ¿verdad? Eso es muy importante. Yo creo que los míos van muy de la mano con lo que dijeron todos en realidad, y es que para mí algo súper importante y que me ha estado enseñando el Señor últimamente es como que es demasiado importante y chiva como disfrutar los ratos uno con Él, como personalmente. O sea, de nada sirve que yo me siente 1 hora a leer un capítulo entero si lo leo así como por leer y no entendí nada. Y al día siguiente ya ni me acuerdo de qué leí. Entonces, como que encuentren algo que funcione para ustedes y les guste a ustedes, como que ustedes disfruten. A mí algo que me gusta mucho es parecido a lo de Monse, como del journaling.
Entonces yo agarro un pedacito y escribo lo que le saco, digamos, como, ok, aquí podemos ver que Dios es amoroso y es paciente, o lo que sea, ¿verdad? Conozco a gente que les gusta salir, conozco personas que les gusta dibujar, digamos, cuando están leyendo, como que eso les ayuda a comprender y a como profundizar. Hay gente que le gusta cantar o escuchar worship o lo que sea. Entonces, como intenten de verdad tomarse su tiempo de ver como, ok, ¿cómo hago yo para disfrutar este ratito lo más que pueda y de verdad comprenderlo? Como que no sea como, ay, hoy ya leí la Biblia, check, cumplí con la tarea. Si en realidad no estamos profundizando, porque al final no... Y no sé, siento que caemos en una rutina y como en cierta religiosidad, ¿verdad? Como de que estoy haciendo esto por cumplir, digamos, por cumplir con la tarea y no porque de verdad me gusta, no porque de verdad lo estoy interiorizando. Entonces ese sería como mi tip. Sorry. Otro tip que me ayudó muchísimo a mí al principio tiene que ver con también la lectura de la Biblia, pero la oración me costaba muchísimo, o sea, de verdad, yo decía, hola Dios, amén. Ya, esa era toda mi oración al principio. Escribir las oraciones, escribir lo que uno siente, contarle a Dios cómo me siento hoy, puede ser corto o lo que sea, pero escribir cómo me siento, qué le quiero decir a Dios hoy. Dios, no entendí este pasaje, ¿qué me querés decir? Y Dios lo va a hacer, pero escribir oraciones, escribir lo que aprendí, ¿verdad? Eso es súper importante. Y también, perdón, amor, también creo que algo que puede ayudarle a uno mucho, en especial al principio, donde tal vez uno y no conoce tanto la Biblia, que en parte en estudios bíblicos, pero si todavía no están en uno, es como hacer planes de la Biblia y ojalá con alguien, porque está como ese, ¿cómo se dice? Accountability, como, no, como rendir cuentas, gracias. Como, entonces yo estoy haciendo el plan con Andrei, por ejemplo, entonces los dos leímos lo mismo ese día y lo comentamos. Entonces, hey, ¿qué te pareció este plan? ¿Qué te habló el Señor? Y así. Entonces es una buena forma como de mantenerse ahí. Y bueno, también otros tips que me han ayudado mucho también es, espero no sonar muy señor con lo que voy a decir, pero yo sé que estamos en la era digital y todo en el teléfono, ¿verdad? Pero creo que tener una Biblia física es súper, o sea, nos ayuda mucho porque como decía Monse ahora, uno puede subrayarla, apuntar, rayar, lo que sea, ¿verdad? Y me ayuda mucho a familiarizarse también con la Biblia en papel y bueno, por lo menos a mí me ha ayudado mucho. También con relación a lo que dijo Monse de orar, creo que un tip muy bueno siempre es orar antes de leer cualquier cosa y siempre ir con una mente y un corazón abierto, ¿verdad? A lo que uno va a leer. Y si lo que uno lee lo confronta o le choca o no lo entiende, no tenga miedo de buscar a alguien que tal vez sabe un poquito más que ustedes y decir, hey, no entendí tal pasaje. Por ejemplo, yo cuando empecé a leer, yo le preguntaba a Ari de todo, porque yo no sabía nada. Entonces yo era, Ari, ¿qué significa Jesús? ¿Verdad? Entonces, o sea, no tengan el miedo y si no tienen a nadie y es aquí, acérquense, o sea, estamos súper abiertos para ayudarles, ¿verdad? Porque es un proceso, todos pasamos por empezar, entonces, sí. Sí, ¿quieres decir algo más? Sí, con respecto a eso, creo que esa es una demasiado importante y de verdad busquen a alguien que ustedes sepan que ya tiene una relación con el Señor, porque a veces es muy fácil como ir a Google o a ChatGPT y o sea, de verdad no tienen idea de la cantidad de tonteras que hay ahí, perdón que lo diga así tan feo, pero es que de verdad, o sea, yo he visto varas que dice como que, no sé, después le sale que Jesús es un reptiliano, una tontera así. Entonces, porfa, tengan mucho cuidado con eso y ojalá busquen como a alguien que ya sepan que, y como que sabe un poquito más, tiene un poquito más de relación con Jesús o así. Voy. Y, perdón, es que aquí el espíritu está tirando tips buenísimos. Y ya creo que esos son los dos últimos, creo, ¿verdad? Si van a empezar a leer la Biblia, no empiecen por Génesis, ni por Apocalipsis, ni se les ocurra, ¿verdad? Creo que Teos recomienda empezar por Juan, si no me equivoco, entonces, o sea, es un evangelio bastante... Los evangelios en general sí son bastante cómodos para empezar y realmente relacionarse con quién es Jesús, qué fue, qué hizo, ¿verdad? Y también yo sé que tal vez las abuelitas o las mamás tienen como la Biblia Reina Valera en la casa, ¿verdad? Pero un tip muy bueno es tal vez no empezar con una versión tan complicada, ¿verdad? Porque, bueno, a cada quien lo que le sirve, ¿verdad? A mí me ha servido mucho la Reina Valera,
pero o sea, se recomienda mucho tal vez una versión internacional o así, que son más fáciles de entender y leer para que no lean vosotros a cada rato, ¿verdad? Entonces, sí. Listos. No, muy buenos tips, chicos, de verdad, muchísimas gracias. Y creo que lo importante también es esto que están diciendo, que al final de cuentas no se trata como de una tarea que cumplir, sino es una forma de relacionarse con Dios, conocerlo mejor, y también es una forma en la que Él nos habla, ¿verdad? De una forma muy, muy clara. Y aquí en Teos, para los que no saben, hay un programa de estudios de Biblia súper completo, en serio creo que no tiene comparación con ningún otro. Y es súper recomendado, y todo esto que ellos decían, si es algo que les interesa y quisieran hacerlo, les recomiendo mucho que se metan a un estudio, pero si quieren empezar por su cuenta también y tienen dudas, por favor búsquennos, para eso estamos. Creo que tenemos un par de minutitos para preguntas del público. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y le pasamos el micrófono. Ok, aquí hay un par. ¿Le pasas? Ok, bueno. Bueno, no sé. Ah, ok. Me gustaría saber cuál ha sido el estudio que más ha impactado sus vidas y por qué. Específicamente, ¿cuál estudio? Vamos a ver, a mí, de los que más me han gustado, bueno, vamos a ver, hay uno que es el que más me ha gustado y obviamente me ha impactado un montón, y hay otro que es el que más me ha impactado, pero bueno, ese lo estoy llevando ahorita, entonces me está impactando. Estoy en proceso de ser impactado, pero el que más me ha gustado a mí ha sido definitivamente Sirviendo como Jesús. A mí ese personalmente me gusta mucho porque es uno en el que se habla sobre el servicio, ¿verdad? Claramente ahí está en el título, pero se ve mucho de o sea, es como analizarse uno mismo para ver dónde es que uno calza de la mejor manera en su servir a Dios, ¿verdad? Entonces, obviamente se ven las bases de qué es el servicio y todo, y eso es también parte de lo que me encanta, pero el poder yo ser consciente de que Dios nos crea a cada uno de nosotros tal y como somos intencionalmente, porque tenemos un rol específico dentro de su cuerpo en Cristo, a mí no sé, me encanta, me encanta. Nada más, perdón, tal vez esta la responden ustedes dos y la próxima la responden ustedes, ¿les parece? Ok, yo creo que el que más me ha impactado, igual que Andrei, yo también estoy en proceso de ser impactada, porque bueno, les estamos llevando Andrei, Luis y yo, y es hermenéutica, que es como estudiar la Biblia. Entonces, creo que la razón principal, cómo interpretar, ajá, es precisamente porque nos ayuda a de verdad entender como el significado original de lo que nos quería decir el autor. Entonces, me encanta porque tal vez nos ayuda a no depender tanto como de la traducción o del comentario de alguien más o así, sino que de verdad uno puede estudiar y llegarle como a la raíz. Pero también uno que ya llevé, digamos que ya terminé, que me encantó, fue Panorama. Panorama es un estudio que estudia, valga la redundancia, el Antiguo Testamento. Entonces, como que a mí, que soy alguien que me gusta mucho la historia, me ayudó muchísimo a entender como el contexto de ciertas personas. Me gustaba mucho, por ejemplo, ver que en el Antiguo Testamento había muchísimas profecías de Jesús, y tal vez en ese momento no se dieron cuenta que era de Jesús, pero ya después uno los ve y es como, hey, mira, lo mencionaron ahí. Entonces, sí, no sé, Panorama me gustó muchísimo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Teníamos. Juli. Y hay una por allá atrás, Esteban. Ok, bueno, yo quería, bueno, ahora que les hicieron la pregunta de cuál es el versículo favorito de ustedes, quisiera extender un poco más y que nos cuenten cuál es el libro que más les gusta de la Biblia. ¿Por qué ese libro es su favorito? O sea, ¿qué fue lo que les enseñó? O no sé, que se expliquen un poco más, ya sea si es Colosenses, si es el libro de Isaías o así. ¿Cuál es su favorito y por qué? O sea, ¿por qué les ha impactado más sus vidas? Gracias. Okay.
Ok, creo que hay varios, pero creo que el que más me ha impactado ha sido Colosenses. ¿Por qué? Porque es un libro pequeño, pero todo está centrado en Jesús y habla acerca de cómo de su plenitud hemos recibido nosotros esa plenitud. Entonces creo que me hizo entender que realmente no hay otro lugar en donde pueda buscar lo que estoy necesitando si no es en Jesús, y que Él puede satisfacer todas las necesidades de mi corazón y puede sanar todas las heridas de mi corazón, y que no hay nada como que Él no pueda hacer, porque gracias a su sacrificio, gracias a el plan perfecto de Dios, hemos recibido esa plenitud. Bueno, también para decir, creo que mi libro favorito, bueno, hay muchos, pero mi favorito creo que es Santiago, y es porque yo creo que en serio cada versículo de ese libro tiene una enseñanza. O sea, es demasiado aplicable así de una vez, y o sea, los 5 capítulos también es súper corto el libro, es demasiado aplique, haga, ¿verdad? Habla mucho de la lengua, de cómo controlar la lengua, ¿verdad? Que a mí me cuesta mucho. Entonces sí, yo creo que por la aplicabilidad y por todas las enseñanzas tan chivas que tiene, Santiago es mi libro favorito. Y todos esos están en el Nuevo Testamento, por aquello, por si querían saber. Un dos, ahora sí. Gracias, yo también soy súper fan del libro de Santiago, es súper confrontativo, es lindísimo. En contraste con la primera pregunta, bueno, la última pregunta que les hizo Lel sobre los tips, principalmente para los que están empezando a leer la Biblia, mi pregunta va más para ustedes sobre si ya en su caminar, ¿verdad? En esta madurez de estudiar la Biblia, leerla, ¿verdad? Con disciplina, han experimentado en algún momento alguna realización de, oh no, me he enfriado, ¿verdad? He perdido un poco el ritmo y me he distanciado, ¿verdad? De la práctica. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿O cómo fue alguno de esos procesos de confrontación? ¿Cómo lo sobrellevaron? Ok, permisito. A mí sí me pasó, y es que creo que va muy relacionado con el tip que dije, y es que a mí lo que me pasó es que por medio de oraciones con otras personas, yo creo que Monse estuvo mucho en ese proceso y así, y también por medio del Señor hablándome a mí, me di cuenta de que justamente lo estaba haciendo por religiosidad, por cumplir, por decir, hey, hoy ya leí, y no le estaba como sacando esa carnita, no lo estaba disfrutando, sino que nada más estaba como cumpliendo con una tarea más del día. Y por eso les digo, como de verdad, yo en serio ahora insisto demasiado como en disfrútenlo, o sea, por más que sea un versículo por día, disfrútenlo y de verdad sáquenle todo lo necesario, porque a mí el Señor me lo dejó muy claro y fue como, hey, estás haciendo esto como por cumplir, digamos, porque tenés que hacerlo. Y es como, no sé, por ejemplo, André y yo somos amigos desde hace ratillo, pero imagínense si yo le hablara solo por decir que le hablé a André en el día. Y como que no, ¿verdad? Probablemente va a ser súper robótico, va a ser como, hola, ¿todo bien? Y ya, ¿verdad? Pero no va a haber como ningún interés, ¿verdad? Entonces, creo que lo mismo puede pasar con Dios, que tal vez no llegue a impactar tanto nuestro corazón, ni estamos dando tanto fruto precisamente porque tal vez lo estamos haciendo por cumplir. Y no sé, creo que en ese sentido es demasiado importante de verdad como llegar y disfrutarlo, y valga la redundancia, tener esa como relación personal, como de verdad llegar y hablar con el Señor y dejar que el Señor le hable a uno, y que no sea nada más como estoy aquí porque tengo que estarlo, digamos. Sí, bueno, perdón. Me pasa similar como Ari, ¿verdad? Que, bueno, ya me ha pasado varias veces que sí me he enfriado, ¿verdad? Y me doy cuenta porque empiezo a hacer las cosas por rutina, ya. O sea, yo tengo que leo en la noche y en la mañana. Entonces ya lo hago así, leo, listo, se fue. Y al otro día leo, listo, se fue, ¿verdad? Como que no hay profundidad, y realmente es como que está Dios ahí en mi cuarto
Y yo como, bueno, sí, hola, adiós, adiós, rápido, ¿verdad? Como que no hay tiempo. Y me pasa mucho cuando tal vez la U se pone fuerte o cuando el trabajo también está muy fuerte, ¿verdad? Que me desenfoco de Dios y me enfoco más en el trabajo, en la U, en mi familia, en mis amigos, ¿verdad? Y sí me cuesta mucho como reenfocar en Dios, ¿verdad? Entonces es como literalmente Dios cuando me pasa eso me hace, ok, frene, quédese quieto, un toque, respire, piense, aquí estoy y vuelva, ¿verdad? Y es empezar lento, de nuevo, ok, voy a leer en la mañana nada más. Empiezo y ya cuando empiezo otra vez profundo, en oración, ok, ya, la noche de nuevo. Y así para como romper esa rutina antigua y traer una nueva restaurada. O sea, no sé, es vacilón, pero es choqueante cuando uno se da cuenta que se enfrió, ¿verdad? Porque es como, uy, no puede ser, ¿verdad? Pero yo creo que nos ha pasado a todos varias veces y yo creo que es un momento donde Dios nos confronta y nos dice, oiga, frene, pare un toque, vuelva a mí y enfóquese en mí. Sí, o sea, definitivamente a todos nos ha pasado y creo que una de las cosas más comunes del ser humano es que cuando todo está bien buscamos a Dios, pero cuando las cosas se ponen difíciles o cuando hay pruebas, a veces echamos la culpa a Dios de por qué nos pasan las cosas. Bueno, por lo menos a veces en mi caso, me pasaba que cuando habían pruebas o hay pruebas o situaciones, como que uno se detona y es como, uy, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Se me vino como algo encima y no lo tenía en cuenta. Esas cosas, sí, por supuesto, hacen que uno se enfríe, pero creo que lo más importante, como decían ellos, es identificar que estoy frío, ¿verdad? Fría. Porque si no lo identifico, va a ser mucho más complicado como volver. O no es que sea complicado, pero sí es, ¿verdad? Como más tedioso. Entonces, definitivamente identificarlo, oración, pedir mucha oración, apoyo de gente que uno sabe que de verdad está ahí para uno. Y también, como decía Ari, no creer que Dios, digamos, se va a enojar con uno si uno no lee un día o hacerlo por rutina. Eso también, tener la perspectiva de que Dios no se enoja con nosotros si no leemos o no oramos, ¿verdad? Es una relación. Entonces, tener como muy en claro la manera en la que vemos a Dios y nuestra relación con Él. Qué chido, chicos. De verdad, muchísimas gracias por abrirse y compartir con nosotros todos esos testimonios y todo ese impacto que ha tenido en sus vidas el leer la palabra de Dios y conocerlo a través de ella. Quiero agradecerles mucho por disponerse también y estar aquí para participar y contarnos de todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. De mi parte quisiera motivarlos. Si nunca han estado en un estudio de Biblia, Teos es un lugar increíble para llevar uno. De verdad, se los recomiendo. Yo era de las personas que era súper escéptica y no entendía que podía tener un libro de 2000 años de antigüedad conmigo, y de verdad he llegado a entender que es una verdad que transforma vidas. Entonces, si les interesa inscribirse, nos pueden buscar al final, a cualquiera de nosotros, y les podemos ayudar. Y si han estado en estudio y no han seguido por alguna razón, los motivo a tratar de volver, o inclusive, como decían los chicos ahora, buscar seguir leyendo por su cuenta. Tenemos un slide que por favor me pueden poner ahí, que es del app de la Biblia, si nunca lo han usado. Es súper sencillo de usar, tiene planes devocionales diarios que pueden leer como un pasaje corto y una reflexión. Y si necesitan guía o ayuda, de verdad para eso estamos aquí. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos hoy.